5. Se arroja un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Este problema lo podemos separar en dos etapas, una de ascenso y otra de descenso. ¿Qué signos tiene la posición, velocidad y aceleración en cada etapa? Justifique su respuesta. ¿Eso es lo que vos me preguntas que no entiendes? La B, la que sigue. Ah, la B. ¿Qué módulo, dirección y sentido tiene la velocidad y la aceleración en la altura máxima? Bueno, esta es una pregunta casi capciosa, digamos. Eh, en la altura máxima la condición es que la partícula queda quieta, digamos. Si uno lo pensara lógicamente, la partícula sube primero, entonces tiene una velocidad positiva, ¿verdad? Una vez que va subiendo, cada vez se va frenando, hasta que llega a la altura máxima. ¿Por qué llega a la altura máxima? Porque justo en ese punto la velocidad es cero, ¿sí? Y justo en el instante siguiente la velocidad va a empezar a ser negativa, ¿sí? ¿Me sigue, no sé, el compañero que estaba preguntando? Sí, sí, te sigo. Bien. Entonces, ¿qué módulo, dirección y sentido tiene la velocidad en la altura máxima? Y bueno, el módulo cero, dirección y sentido nulo. Y la aceleración en la altura máxima es exactamente igual que en cualquier otro punto. En este caso es la gravedad, así que la gravedad, ¿cómo es? Es vertical, esa es la dirección, y hacia abajo, ese es el sentido. Eh, y bueno, el módulo sigue siendo el mismo, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así que esa sería la respuesta. ¿Se ha entendido? Sí, sí, ahora sí. Bien. No me lo voy a poner a hacer, a menos que alguien quiera que lo haga, al problema, para poder arrancar con el 4. Si alguien quiere que lo haga, lo hago. Si no, nadie lo pide, vamos al TP 4. ¿Alguien tiene alguna duda más del TP 3? Álvaro, Escucho. el módulo de la aceleración no vendría a ser menos 9,8. Bueno, ahí sería una cuestión de álgebra, digamos. Eh, Cuando vos hablas en álgebra vectorial, el módulo del vector es, eh, siempre es positivo. Eso lo van a ver en álgebra, te repito. Pero si vos quieres plantear el vector de la aceleración, sí, y lo planteas como lo expresas cartesianamente o binómicamente, tendrías en X una aceleración igual a cero y en Y una aceleración de menos 9,8, siendo tu sistema de referencia vertical y ascendente. ¿Entiendes? Vos podrías poner un eje de referencia vertical y descendente y entonces ahí sería positivo para vos, ¿no? Pero bueno, depende de tu punto de referencia que vos plantees. No sé si les O he sea, explicado eso depende porque lo sé. del sistema de referencias. Depende del sistema de referencia, pero vos me estás preguntando el módulo. Si vos me preguntas así, ¿el módulo puede ser negativo? No, el módulo no puede ser negativo, es una cuestión algebraica. Vale, gracias. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si vamos a ser rigurosos matemáticamente, no. Eh, Ahora, lo que vos me preguntas puede ir del lado de responderte de forma binómica o cartesiana, porque ustedes lo ponen con un menos. Entonces, ¿de dónde sale ese menos? Es que ustedes no trabajan con el módulo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bien, bueno, sigamos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda más del TP3? Bien, sigamos entonces. La idea de hoy es ver, ¿dónde está?
el TP4. Bien, ¿cuál es la cuestión con el TP4? Ahora pasamos a ver movimiento en dos dimensiones y por ahí esto puede llegar a complicarles la vida. ¿Por qué? Porque por ahí no han entendido muy bien el TP3. ¿Sí? Entonces les recuerdo que traten de, si no han entendido algo, ir viendo, seguir consultando el TP3. Pero bueno, lo que hacemos aquí es trabajar con un ejercicio que se vuelve cada vez más complejo, ¿sí? Se vuelve cada vez más complejo y el tema aquí es entender el siguiente artilugio que nosotros utilizamos para poder resolver estos ejercicios, ¿sí? No es nada de otro mundo, simplemente tienen que haberlo escuchado para entenderlo y lo vamos a poder resolver sin problemas. Lo que vamos a utilizar se llama el principio de la superposición, perdón, el principio de la independencia de movimientos, que, que nos va a permitir a nosotros, nos va a permitir trabajar sobre un problema. A ver, vamos a entrar aquí para que pueda dibujar. Vamos a trabajar sobre un problema que inicialmente es complicado, porque está en dos dimensiones, y lo vamos a hacer más sencillo. ¿Cómo? Planteando que, bueno, nosotros vamos a elegir, yo voy a elegir un sistema de referencia, siempre. En este caso lo elijo que sea estos dos semiejes, planteo aquí, que van a ser tanto X como Y, ¿sí? Yo los elijo. Nadie me obliga a mí. Yo los elijo ponerlos ahí. Podría ponerlos, en vez de ponerlo aquí, lo podría poner aquí en el medio. También lo podría poner en medio. Podría ponerlo donde yo quiera. ¿Sí? Yo lo elijo, fíjense, no es porque sí, no es porque no es un capricho. Yo elijo que mis ejes, ¿sí? Partan. Esa sería X y Y. Fíjense que el X y el Y parten desde el piso y de donde sale el proyectil en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago eso, mi altura inicial, o sea, mi posición inicial, que sería mi Y inicial y mi X inicial, van a ser igual a 0. Entonces, es una cuestión algebraica, se me simplifica el cálculo, y por eso puedo trabajar más sencillo. Ahora, lo que yo hago, que se llama el principio de independencia de los movimientos, es decir, bueno, perfecto, vamos a trabajar como si estos fueran dos movimientos separados, donde en Y tenemos lo que llamábamos en el práctico anterior un tiro vertical, o sea, tenemos un MRV en Y, sube la pelotita y baja, y en X tenemos un MRU. La pelotita o el proyectil avanza de manera recta en X y con una velocidad constante. Entonces, haciendo esta independencia de movimientos, después lo que podemos hacer es tomar una variable, una magnitud que sí nos va a poder unir los dos movimientos que trabajamos por separado, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, lo que sería una altura máxima. Vamos a poner aquí. Uy. Vamos a suponer que aquí encontramos la altura máxima, no me dejes mover esto. Vamos a suponer que aquí está la altura máxima, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una altura correspondiente a este punto, corresponde a la altura máxima, y una distancia horizontal, que va a corresponder de vuelta a el movimiento en X, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo encontrar, por ejemplo, el tiempo que demora la partícula
en ascender hasta la altura máxima, por ejemplo. Y con ese tiempo, yo sabiendo la velocidad, voy a encontrar la distancia que voy a haber recorrido horizontalmente, porque es el tiempo para la altura máxima va a ser tanto para y como para x. Entonces, la única variable que a mí me va a poder unir los dos movimientos es el tiempo, ¿sí? Si no, yo voy a analizar todo por separado, ¿sí? Eso sería una forma. Y después, más adelante, vamos a ver que hay algunos ejercicios más complejos que deberemos resolverlos sin hacer esta independencia de movimientos, que lo tendremos que hacer con la fórmula más larguita, esa que han visto de y en función de x. Eh, bueno, esa es un poquito más complicada, pero ya la vamos a ver, no se preocupen. Lo ideal es que vayan entrando en este tema que por ahí, para los chicos que nunca han visto física, es engorroso. Sí, así que necesito que te presten mucha atención y que pregunten cada duda por más mínima que sea, ¿sí? Entonces, dicho esto, bueno, esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para trabajar aquí con los ejercicios, la independencia de los movimientos, ¿bien? Ahora vamos al ejercicio. Dice, un cañón se dispara un proyectil con una velocidad inicial, ya tenemos la velocidad, y con un ángulo, ¿sí? O sea, si sabemos nosotros eh, que la velocidad es un vector, y nosotros tenemos el módulo 1440, y tenemos el ángulo, podemos obtener, estaríamos implícitamente teniendo el vector de forma cartesiana, podríamos obtener de forma binómica, o, perdón, estamos teniendo el vector de forma polar, y podemos obtenerlo de forma cartesiana o de forma binómica. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para poder hacer esta independencia de movimiento de la que les venía hablando, en donde la velocidad en x es la que voy a usar justamente para el eje horizontal en x, y la velocidad en y es la que voy a usar para el eje y. Entonces yo lo que voy a partamos de eso, es dividir esta velocidad, en realidad descomponer sería la palabra correcta, a la velocidad en un en x y en un en y. ¿Cómo? Como el triangulito de trigonometría que venimos usando desde siempre, que no usó en el cursillo y que van a ver seguramente en álgebra después. Creo que también ya lo hemos visto, entonces vamos a obtener de esta manera una velocidad. Una velocidad en y una velocidad en x. ¿Se entiende eso, verdad? Nadie tiene dudas. Para un ángulo que sería el ángulo 30 grados que se encuentra aquí. Entonces, para este ángulo, fíjense, 30 grados, la componente, aquí vamos a tener es 0 en y, es la que vamos a encontrar aquí, y aquí vamos a encontrar la velocidad 0 en x, que podríamos ponerle directamente 0, perdón, velocidad en x, porque no va a cambiar, acuérdense. Entonces, podríamos hacer eso. ¿Se entiende lo que hacemos, verdad? Nadie tiene dudas, seguimos. Entonces, partamos de los datos. Los datos son inicialmente estos que planteamos. Velocidad. Si me traba un poco, tengan paciencia. Velocidad 0 va a ser igual a 1440 metros sobre segundo. Perdón, kilómetros por hora. Aquí es importante que hagan la conversión. Eso ya han visto en el cursillo, pero por las dudas hago la aclaración. Ahí está, 1400 kilómetros por hora es 400 metros sobre segundo. ¿Cómo hacemos la conversión? Me van a preguntar. Bueno, si queremos hacer la conversión, tenemos que poner 1440, esto para que hagan su cuadernito. Kilómetros sobre hora, ¿no? Esto es equivalente a decir
que en vez de decir 1 kilómetro ponemos 1000 metros, ¿verdad? En vez de poner 1 hora, sería por 1 hora, ¿qué vamos a poner? 3600 segundos. ¿Se entiende, verdad? Entonces esto es 1 kilómetro, esto es 1 hora, cambiamos por su equivalente en metro y en segundo, y ¿qué nos queda? Si seguimos dividiendo, nos va a quedar 1440 dividido 3,6 y metro sobre segundo. ¿Se entiende, verdad? Traten de respondérmela cuando les digo si entienden o no entienden, si es que no entienden, porque yo voy a continuar y si no lo he entendido, se van a quedar con la duda. No tengo problema en explicar de nuevo. Bueno, de esta manera entonces hacemos la conversión y llegamos a que la velocidad es 400 metros por segundo en el sistema de unidades del CIMELA, del sistema internacional. Después tenemos el ángulo θ, que es de 30 grados. 30 grados sexagesimales. Después vamos a ver cómo hacer para pasar si nos dan el ángulo en radianes. Eso vamos a verlo después. Y me pide que calcule la posición y la velocidad del proyectil a los 5 segundos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, para expresar de esta manera, primero vamos a tener que trabajar y encontrar la velocidad con sus dos componentes, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hemos dicho el triangulito que teníamos acá. Tenemos el cateto opuesto, ¿se acuerdan de la trigonometría? Esto han visto en la secundaria, creo que han visto también en el cursillo. Este sería el cateto opuesto, que sería la componente en Y. Y entonces, el cateto opuesto del ángulo este nos va a indicar la relación trigonométrica que se llama seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería B0. De tal manera que nosotros obtendríamos la velocidad. Yo lo voy a hacer como un vector directamente. O sea, yo lo voy a hacer de forma cartesiana. ¿Sí? No lo voy a hacer de forma dinámica, pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para hacer esto? La componente en X, que es la que voy a hacer primero, perdón, en Y había hecho primero. En X va a ser el cateto adyacente, esto va a ser el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces el coseno del ángulo por la velocidad inicial me va a dar la velocidad en X. ¿Se entiende o lo hago más lento? Vos estás ahí calculando Bx, ¿que no? La Claro, de MRU. sí, A ver, sí. Y después voy a calcular voy a hacer todo aquí como vectores. Capaz que esto no lo entienden ustedes. Entonces, si no entienden qué estoy haciendo aquí, por favor pregúntenme. Si todos entienden, seguimos. Nadie tiene dudas. Bueno, traten de hablar porque no estoy viendo constantemente el chat. Capaz que me escriben por chat y no lo veo. Así que bueno, si nadie tiene dudas de esto lo que yo he planteado aquí, este vector, sería como ponerlo, ustedes están acostumbrados en realidad a verlo como un paréntesis, y poner en este caso 346, 41, coma, o punto y coma, 200, paréntesis, metros sobre segundo. Así, esta sería la forma en que ustedes están acostumbrados a verlo, que es la forma cartesiana, ¿sí? O la forma dinámica, que sería multiplicarlo por i y multiplicarlo por j, es exactamente lo mismo. Entonces ahí ya hemos obtenido la componente horizontal, que es con el coseno, y la vertical, que es con el seno. Para no complicarles, ustedes también lo ven así como velocidad, le llaman velocidad 0 en X
Esta va a ser justamente la primera componente. Esta. Y la velocidad 0 en y igual a la velocidad, esa sería la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿ven? Así están acostumbrados ustedes a ponerlo, pero bueno, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Bien, una vez que tenemos esto y nos pide que saquemos la velocidad a los 5 segundos, la precisión y la velocidad, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos de estas ecuaciones que ustedes han visto en la teoría y en la práctica, que se llaman las ecuaciones horarias. Así les llaman los profes. ¿Qué es la ecuación horaria? No es más que una función del tiempo para sacar la posición o la velocidad. O sea, ¿cómo es esto? Ustedes en una expresión matemática meten el tiempo y sacan una posición. ¿Sí? Entonces, como van a tener posición y tiempo, entonces van a tener haciendo ecuaciones horarias. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con esta superposición de movimientos, vamos a plantear lo siguiente. Em, para Y contamos con un MRV y para X tenemos un MRU, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en uno vamos a tener aceleración y en el otro no. Uno va a ser rectilíneo uniforme y el otro rectilíneo uniformemente variado. De tal manera que cuando yo planteé el X en función del tiempo, la ecuación horaria de la posición con respecto al tiempo para X, no para X y Y, para X solamente, ¿qué voy a tener? Uy, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener la ecuación para un MRU. Sería X0 más B0X por T. Eso es todo. Esa es la ecuación horaria de la posición con respecto al tiempo para un MRU. Y el que lo estamos aplicando para el eje de las X. Y en cambio, para el eje de la Y, como tenemos un MRV, la Y en función del tiempo, ¿cómo va a ser? Y0 más B0Y por tiempo más un medio o 0,5, como lo hayan visto, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ojo, y aquí hay un detalle. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad. ¿Sí? Y como la gravedad para nuestro sistema referencial está haciendo vertical y hacia abajo, le vamos a dar el signo negativo. ¿Se entiende esto? Es decir, mi sistema referencial es el siguiente. Yo tengo Y, que es vertical y es ascendente. Y la gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. La gravedad siempre es vertical y descendente hacia el piso. ¿Sí? Así es la gravedad. Por eso es negativa para nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Si yo cambiara mi sistema referencial y lo pusiera apuntando hacia abajo, la gravedad sería positiva, obviamente, y en este caso la velocidad, que para este caso comienza siendo negativa, positiva para Y, en este caso si yo lo pusiera al revés, pues pasaría a ser negativa. ¿Se entiende? Entonces ya queda la ecuación de la posición con respecto al tiempo y eh, en X y en Y. ¿Sí? Hay que saber separar siempre X y Y. Otro dato importante que teníamos implícito es que tanto x0 como y0 son igual a 0. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo he puesto inteligentemente mi sistema referencial coincidiendo con el inicio de la partícula. Entonces los dos parten de cero. De tal manera que la x en función del tiempo, lo único que vamos a tener que hacer es describirla como x en función de t va a ser igual a x0, 0 por b0x por t, más b0x por t, y lo mismo para esto. A ver, vamos a hacer lo siguiente directamente, vamos a hacer así. Un segundito, ¿sí? Vale, sí. Sigamos. De tal manera entonces que ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora, para que el tiempo lo voy a usar, me pide para el tiempo 5 segundos. Entonces, para el tiempo igual a 5 segundos, yo voy a tener... a ver, no, así no se hace esto. Em, yo voy a tener, cuando le pida x para los 5 segundos, me va a dar, ahí está el resultado. En este caso me dice 1732 metros. No sé si alguno lo ha hecho así, lo único que tienen que hacer es eh, reemplazar los valores aquí. El x0 va a ser 0, b0x vale 346,41 y lo único que multiplica es por el tiempo 5 segundos. Entonces, si nos fijamos, lo que está haciendo la máquina es 346,41 por 5 segundos, nos da 1732. Es lo que está haciendo, nada más, nada menos. ¿Entiende qué es lo que hace, verdad? Bien. ¿Nadie tiene dudas? Lo mismo para y en función de t, los 5 segundos, me da 877 con 4 metros. O sea, ahí nos está dando la posición, ¿sí? En el tiempo para la posición y el tiempo, la posición para el tiempo 5 segundos, tanto en X como en Y. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas de esto? Ah, y nos pide que le expresemos con vectores unitarios. ¿Cómo expresaríamos esto en vectores unitarios? Diríamos que la posición para los 5 segundos va a ser igual a 1732,1 metros por el versor I más 877,4 metros para el versor J. ¿Sí? Así lo han visto ustedes. Entonces, ahí tendrían el vector posición para el tiempo 5 segundos. Lo mismo vamos a hacer para la velocidad. ¿Con cuál detalle importantísimo? Bueno, ¿cómo es la función de la velocidad para un MRU? A ver quién me puede decir. ¿Cómo, Álvaro? ¿Cómo es la función de la velocidad para un MRU?
¿Y constante? Claro. Es constante, entonces no va a variar en el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser? B0x. ¿Y cuál va a ser la función de la Cero. velocidad? ¿Cómo? No sé quién me ha hablado hoy. No sé quién ha hecho cero. No, no sería cero. La velocidad inicial en x es 346,41. ¿Sí? Esa velocidad se va a mantener en todo el recorrido. ¿Por qué? Porque en el MRU la velocidad no varía en el tiempo. Es constante. Entonces, como ha dicho el compañero, está bien. La velocidad en X va a ser una constante. Todo momento va a valer lo mismo. Para cualquier tiempo va a valer lo mismo. Y la velocidad en Y sí va a depender del tiempo, porque es un MRV que tiene aceleración. ¿Y cómo va a ser? A ver quién me dice. ¿Cómo es la función de la velocidad con respecto al tiempo para el MRV? Y va a Velocidad ir variando igual a en los tiempos. Claro, va a ir variando, pero ¿cómo va a ser la expresión? velocidad inicial más Ajá, aceleración por la variación del tiempo. claro. B0 de I. Entonces, sería algo muy similar a esto, que es la posición con respecto al tiempo. Bueno, la velocidad para el MRV va a ser muy similar a esto. Entonces, ¿cómo va a ser? B0 Y, en este caso sería más a la aceleración por el tiempo, pero ¿qué voy a poner yo? Menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué el menos y por qué la gravedad? Bueno, la gravedad porque es la aceleración que tenemos en este movimiento, y menos porque de vuelta estamos partiendo del sistema referencial donde la gravedad es negativa. Entonces ahí nos quedaría tanto la velocidad en X como la velocidad en Y para el tiempo. Si nosotros le pedimos aquí a la computadora que nos calcule para el tiempo 5 segundos, eh, nos va a dar, que no ha cambiado, fíjense, son exactamente las mismas, no cambian. Y para la velocidad Y sí va a cambiar. Ahora vamos a ver por qué. Porque justamente sí varía con el tiempo, entonces para 5 segundos, fíjense que la velocidad en Y sí cambia, ¿no? Tenemos la inicial que es 200 y tenemos la final para el tiempo 5 segundos que es 150. Entonces el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad para los 5 segundos expresado de forma binómica va a ser 346, como yo lo voy a redondear, 4 metros por segundo, preversor I más 150. Vamos a poner directamente 151 metros sobre segundo, el versor J, que nos va a dar la dirección en Y. Y de esa manera obtenemos lo que nos pide el ejercicio. Uy, se me trabó. Lo que nos pide el ejercicio, que es calcular los vectores de forma binómica de la posición y de la velocidad con respecto al tiempo 5 segundos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? No, va por mi parte, Bien, no. buenísimo. Esperen que justo se me ha trabado la computadora. Uy, no. Creo que se me va a cerrar. Qué macán. Se me va a cerrar todo el programa. Me va a dejar guardar por suerte. Espérenme un segundito. Puede pasar, estamos en vivo. Me pide que calcule el instante en el que el proyectil se encuentra a 1000 metros de altura, ¿sí? O sea, nos está dando la posición
vertical, ¿sí? Nos está dando la componente vertical y de ahí nos está preguntando. Y después nos pide qué velocidad tiene en esa posición y cuál es la distancia horizontal recorrida. Y por último nos pide la altura máxima alcanzada por el proyectil y velocidad de la misma. Y después el alcance máximo y la velocidad en esa posición. Entonces, bueno, nos piden dos cosas puntuales. Fíjense que primero nos pedía que metamos el tiempo en las ecuaciones horarias y ahora eh, nos pide que saquemos, al revés el instante en el que el proyectil llega a los 1000 metros. Entonces tenemos que ir de atrás para adelante ahora, ¿sí? Pero no es nada de otro mundo. Hasta que se me prenda el programa. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Nadie tiene dudas? ¿O nadie tiene duda o son muy buenos o no sé? Muy buenos son, parece. Parece. Por ahí capaz que, no sé, estoy dando un tema que tal vez no lo han visto tanto, no han llegado a digerirlo todavía, entonces es como que estoy hablando al aire, digamos, puede ser. Por las dudas lo voy a grabar. Bueno, yo, Álvaro, sigo con el test, pero estoy en la clase como para tener una idea más o menos. Pero sí Bien, voy entendiendo dentro de todo. bien. Me preguntan por qué los escribo con signo más al vector unitario. Bueno, porque así se escribe, digamos, algebraicamente. Si el vector, para poderlo poner en forma binómica, se lo suma. Si estuviera negativo, que es lo que no pasa aquí, a ver si ya se me ha abierto. Uy. Bueno, acabamos de perder todo lo que hemos hecho hasta ahora, no se preocupen. Denme 2 segundos y lo recuperamos. Que me acá, che. Yo iba haciendo captura de pantalla, así que No, está bien, o sea, aquí lo único que vamos a poner, el dato. Bueno, esto no suele pasar, pero bueno, pasó. El B0 era 240 kilómetros por hora. Y el tita 0 era 30 grados. Esto es un segundo, báncanme que, bueno, lamentablemente se me cerró. Puede pasar. Ujú. Entonces teníamos la velocidad 0. Velocidad en función del tiempo, en X, en función del tiempo, no variaba, era una constante, V0X, y la velocidad en Y sí variaba, y era igual a poner V0Y menos G por T. Perfecto. Esperen que me piden entrar, creo. Teniendo en cuenta esto y ya habiendo sacado el X y el X y el Y para los 5 segundos, lo que hemos hecho recién, y lo mismo con el B X para los 5 segundos, y el B
y para los 5 segundos, tendríamos esto. Que hasta aquí hemos llegado nosotros. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos pide que determinemos el tiempo para la altura de 1000 metros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esperen. Bueno, antes de que se me vuelva a cerrar, voy a guardar. Bien. ¿Cómo hacemos para determinar el tiempo para 1000 metros? Bueno, para 1000 metros de altura. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué vamos a usar esta expresión? Y bueno, porque vamos a decir, yo quiero saber, en base a esto, el tiempo, yo quiero saber el tiempo para el cual yo voy a tener 1000 metros, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo hago esto? Y bueno, voy a poner 1000 metros aquí, voy a decir, 1000 metros es igual a esta función que tenía aquí yo, ¿sí? Que me daba esta función que me daba el tiempo, ¿ven? Fíjense que el tiempo ahora no lo tengo, no es dato ahora, sino que el tiempo, la respuesta de la función es lo que es dato. O sea que nos piden que hagamos al revés, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Antes nos daban el tiempo y nos pedían que saquemos y, ahora nos dan y y nos piden que saquemos el tiempo. Entonces es como ir de atrás para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar este para acá, restando, y nos va a quedar algo así. 0 igual a, componente paréntesis, y0 menos los 1000 metros, y después le sumamos todo esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que hacer es obtener las raíces de esta función polinómica, de esta función cuadrática. ¿Cómo hacemos eso? Qué buena pregunta. ¿Quién sabe cómo resolvemos una ecuación cuadrática? ¿Con la fórmula resolvente? Tal cual, con la fórmula resolvente. Entonces, vamos a despejar, vamos a encontrar entonces el A, el B y el C. Fíjense. Vamos a ponerlo esto abajo para seguir trabajando. Vemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a valer A? A va a valer esto. Fíjense, con el signo incluido. A es igual a menos un medio de G. ¿Sí? B va a valer esto, ¿verdad? Que es lo que multiplica el término lineal. Y C va a ser esto. ¿Se dan cuenta? Fíjense que no son más que valores. Si les pido que me lo resuelva. Esperen un segundito. Son valorcitos, ¿ven? No, no es nada del otro mundo. Entonces con estos valorcitos que yo tengo, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar en el resolvente. ¿Se acuerdan cómo era el resolvente? En este caso voy a sacar tiempo. Entonces tiempo 1, 2 le voy a llamar yo. Va a ser igual a la fracción menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces vamos a sacar tiempo 1, lo voy a sacar yo, dándole la suma aquí. Y el tiempo 2
que va a ser todo esto, pero con el resta. Fíjense, nos da dos tiempos. Fíjense, nos da para 5 segundos y para 34,95. O sea, vamos a darle menos decimales. Nos da para 5,8 y para 35 segundos nos da los 1000 metros. Y ahora sería la pregunta, ¿por qué nos da así? Entonces, si nos fijamos, fíjense que esto va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. En Y sería que yo lo vería sube, 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 hasta la altura máxima y empieza a bajar. Si a mí me da como respuesta que a los 1000 metros hay dos tiempos, quiere decir que hay un tiempo en el cual está subiendo y pasa por los 1000 metros. Y hay otro tiempo donde ya está bajando y donde vuelve a pasar los 1000 metros. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Por qué? Bien. ¿Qué podría pasar si en vez de plantear 1000 metros, planteo una altura mayor? Por ejemplo, 1500. Me sigue dando dos tiempos, ¿no? Significa que aquí sigue subiendo y aquí está bajando. Ahora, si yo le doy 2000 metros, fíjense, también nos da, sigue subiendo, uno subiendo y otro bajando. Yo le doy 3000 metros, fíjense, me da complejo, número complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz adentro da un número negativo, por eso me va a dar un número complejo. ¿Y qué quiere decir? Que ya he pasado, o sea, ya estoy más arriba de la altura máxima que puede llegar el proyectil y entonces ya la función no me puede dar una respuesta en los números reales. Entonces ya me tira una respuesta de números complejos, lo cual no sería posible para nosotros. O sea, nosotros vamos a entender que no llega a los 3000 metros. Vamos a ver qué pasa si yo pongo 2500, por ejemplo. Fíjense, ya también es complejo, no llega a los 2500. 2400. También es complejo, ¿ven? 2100, a ver. También. 2000, ahí sí está cerquita. Fíjense que cada vez que yo he ido subiendo el tiempo, cada vez es más cercano. Uno 17 y otro 23. Antes eran tiempos más separados. Fíjense que por aquí nomás está 2050, le voy a poner. Fíjense, ya me salta error, ya me dan complejo, entonces ya no llego a tocar, ya estoy sobre el límite. 2025. Fíjense, cada vez más cerquita, 18,7, 22,1. 2030. Fíjense, 19 y 21, cada vez más cerquita. 35. 19,4 y 21,3. Fíjense que yo voy iterando, me voy acercando cada vez más. ¿Ven? Ya entre el 35 y el 40 ya llego al máximo. ¿Qué va a pasar en el máximo? Que es el 37. Bueno, a ver. Cada vez más cerquita. Bueno, va a llegar un punto, fíjense, que los dos van a coincidir. Vamos a tener dos raíces reales iguales. ¿Qué quiere decir? Cuando coinciden los tiempos, voy a estar en el punto más alto. ¿Sí? No quiero decirles que ustedes van a ir y van a trabajar como estoy haciendo yo. Yo estoy jugando aquí. Yo estoy iterando hasta encontrar, fíjense, 20,1, 20,7. Hasta encontrar el valor que a mí me dé, fíjense, que yo encuentre el punto de máxima altura donde yo voy a tener un solo tiempo en el cual esté a esa altura. ¿Se entiende eso? Fíjense, Sí, 23. ¿Se entiende por qué voy jugando y fíjense cómo voy encontrando tiempos cada vez más parecidos? ¿Por qué? Porque yo lo único que estoy haciendo es ir tocando, toco y toco aquí y toco aquí. Después yo le doy más altura, toco aquí y toco aquí. Y así hasta que llegue al punto más alto. Si yo me paso del punto más alto ya es imposible, ya esta función matemática no me encuentra una respuesta. Entonces yo estaría, supongamos, por aquí, pero no hay respuesta de la función para una altura tan grande. Entonces me va a dar un número complejo, porque ya no va a ser posible. Si está en una calculadora común les va a dar error, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es como para que vean que va a haber un punto en el cual los tiempos van a ser iguales, vamos a tener un solo tiempo que da para los dos, tanto como para el suma y para la resta, que es lo que va a hacer que esto se anule en realidad. Bueno, no importa, eso es una cuestión ya más algebraica.
Pero la idea es que entiendan que para estas funciones cuadráticas se encuentran dos tiempos y solo va a haber un tiempo para la altura máxima. ¿Qué podríamos hacer entonces? Bueno, ya hemos encontrado el tiempo. Nosotros vamos a usar el primer tiempo, ¿sí? Porque es el primer tiempo en el cual alcanza. Yo lo uso porque se me ocurre usarlo, digamos. ¿Podría ser el otro? Sí. El enunciado no me lo dice. Me dice, calcula el instante en el que el proyectil se encuentra en los 1000 metros. ¿Sí? Son 2 instantes. Bueno, ¿qué velocidad tiene en esa posición y cuál es la distancia horizontal recorrida? Bien, sencillo. La velocidad me dice velocidad, así que va a tener que ser voy a copiar esto. Van a ser las dos velocidades en X y velocidad en Y, fíjense. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner ahora, fíjense que ya sacó para los 5,8 segundos. Entonces, voy a pedirle que me saque aquí para los 5,8 segundos. Fíjense, esa es la distancia recorrida. Si yo le pongo aquí me va a dar 5,8, me va a dar, fíjense, los 900,95. Esto lo podría poner un poco, una coma más, 5,83, fíjense cómo se acerca más. Incluso para 4 decimales, o 3 decimales, 5,835. Fíjense que la sensibilidad depende de las comas que le pongan. Aquí también 5,835. Y uno para aquí, en este caso 5,835. Esta sigue siendo exactamente igual porque, bueno, hemos dicho que la velocidad en X no va a variar. Y 5,835 me da 142. Entonces, de esta manera, nosotros logramos calcular tanto la velocidad, fíjense, para el tiempo 5,8 y la posición. Bueno, era obvio que era para 1000 metros porque nosotros hemos puesto esa condición para sacar este tiempo. ¿Qué más nos pedían? ¿Qué velocidad tiene esa posición y cuál es la distancia horizontal recorrida? Bueno, la distancia horizontal la acabamos de sacar. Y después nos pide la altura máxima alcanzada por el proyectil y la velocidad de la misma. Bien. ¿Qué condición vamos a plantear aquí? O sea, yo ahora voy a tener que determinar. ¿Sí? La altura máxima. Y hay un dato que por ahí no lo tenemos en cuenta, pero es un dato implícito, que en la altura máxima la velocidad en y va a ser 0. ¿Sí? Entonces, como la velocidad en y va a ser 0, voy a tener que usar esta expresión y voy a decir, bueno, yo quiero sacar esto, pero quiero tener el tiempo para el cual esto vale 0. ¿Sí? Esa va a ser mi condición en la altura máxima, que la velocidad vertical sea 0. Justo ahí va a ser 0. Bien, entonces, ¿qué hago? Listo, reemplazo esta expresión. Digo, bueno, vamos a sacar cuando esto sea 0. ¿Sí? Y de tal manera que si yo despejo el tiempo, ¿cómo me va a quedar? Paso sumando y paso dividiendo, me va a quedar que el tiempo, nosotros por la nomenclatura le llamamos tiempo máximo. Así lo nomenclamos nada más. Vamos a poner el tiempo máximo aquí. Y va a ser nada más y nada menos que B0Y sobre G. Fíjense que para 20,39 segundos nos da el tiempo máximo, que es el tiempo de máxima altura, no el tiempo total del recorrido, sino el tiempo de máxima altura. Nosotros ya estamos, bueno, acostumbrados a llamarlo así, tiempo máximo. Y bueno, ya tenemos este tiempo, podemos de vuelta sacar todo esto que teníamos acá. Fíjense que no es nada de otro mundo, lo único que hacemos aquí es reemplazar y ponerle los 20,39
bueno, 39,4 voy a poner, segundos. Le voy a dar un decimal menos. Entonces, bueno, aquí lo mismo, 20,394. Aquí también 20,394. Fíjense que la velocidad en X no varía. Y 20,394. Fíjense que aquí la velocidad en Y pueden observar que es 0, porque es la condición que hemos planteado inicialmente. Entonces, ahí voy a obtener tanto como la altura máxima, esta sería la altura máxima, y la distancia horizontal que recorre para llegar hasta la altura máxima. ¿Se entiende lo que venimos haciendo? Por favor, díganme si no entienden, es muy importante. Tiro oblicuo, por ahí uno de los temas que pueden ser más engorrosos. Yo lo hago, parece medio fácil tal vez, pero es uno de los temas más engorrosos porque tiene muchos datos implícitos y muchas operaciones que, bueno, yo lo hago fácil en la computadora, pero por ahí en el lápiz y papel no es tan fácil. Por eso necesito que pregunten si tienen dudas. Bueno, continuando con esto, ¿qué nos faltaría ver? Altura máxima alcanzada por el proyectil, la velocidad es la misma, y ahora el alcance máximo y la velocidad en esa posición. ¿Sí? Escribe la ecuación de la trayectoria. Perfecto. Nosotros estamos viendo aquí que este proyectil avanza en este tiro parabólico y cae a la misma altura. ¿Sí? O sea que este podríamos decir nosotros que sería un tiro simétrico, porque si nosotros nos paramos aquí en el medio justo para ustedes va a ser en este caso específico la altura máxima, es si nosotros ponemos un espejo aquí en el medio, vamos a ver que es tanto igual para acá que para acá. Entonces, si nosotros duplicamos el tiempo máximo, vamos a encontrar lo que se llama el tiempo de vuelo. Eso es una condición únicamente para el tiro simétrico, ¿sí? No siempre les va a dar un tiro oblicuo simétrico, ¿sí? En este caso específico, sí. Entonces, para esa condición, vamos a encontrar el tiempo de vuelo y con eso vamos a sacar el alcance máximo y la velocidad en esa posición. Y por último nos pide la ecuación de la trayectoria. Bueno, entonces vamos a sacar nos pide el alcance. ¿Qué es el alcance máximo o el alcance? Es la distancia horizontal que recorre el proyectil hasta impactar y que termine el tiro oblicuo, ¿sí? Ese va a ser el alcance. Entonces, por ser un tiro oblicuo simétrico, por ser simétrico, ¿qué va a ser? ¿Cuándo va a ser simétrico y cuándo no? Esa es una buena pregunta. Va a ser simétrico cuando la altura inicial sea igual a la altura final. ¿Sí? Me repito, cuando la altura inicial, aquí es 0, y la altura final es 0, es un tiro simétrico. O sea, las dos alturas son iguales. Si este proyectil hubiera chocado con una pared aquí, supongamos, entonces el tiro oblicuo no sería simétrico porque las alturas final e inicial son diferentes. Datazo. Entonces el alcance, por ser tiro simétrico, el tiempo de vuelo será igual a 2 veces el tiempo máximo, justamente. El tiempo que le toma subir es el mismo tiempo que le va a tomar llegar. Bajar y tocar el piso. Entonces tenemos ese tiempo. Y para ese tiempo, de vuelta, sacamos todos los... sacamos todo esto. Fíjense, yo directamente lo voy a poner como tiempo de vuelo aquí. Ya va a entender la computadora que me estoy refiriendo.
a estos 40,7886. Fíjense algo importante, que la altura nos va a dar 0, ¿no? Fíjense, la altura nos da 0. Fíjense, igual a la h0. Y la velocidad en y, ojo, fíjense que nos da igual a la velocidad 0y, pero con signo diferente. ¿Por qué? Porque si lo que observamos es que, a ver, lo que observamos es que teníamos este vector velocidad y este ángulo, y ahora en el impacto, ¿qué va a suceder? Este vector velocidad ahora va a estar así. Ese es el vector velocidad final. ¿Sí? Y de esa manera, cuando nosotros observemos lo que va a ser la velocidad en x, va a ser así, y la velocidad en y la vamos a tener aquí. Fíjense que van a ser las mismas que inicialmente, pero fíjense cómo la velocidad en y ahora ya va a estar del signo negativo, porque estaba apuntando hacia arriba y ahora va a apuntar hacia abajo. Pero sigue siendo eh, el mismo módulo, digamos. Va a tener el mismo módulo, la velocidad final que la inicial. No así el mismo sentido, ¿sí? Eso es lo que observamos aquí. Menos 200 es la velocidad final y 200 es la velocidad inicial. ¿Se entiende lo que hemos hecho aquí? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Tienen dudas o no tienen dudas? Estamos bien, estamos bien. Hijo, Yo una yo... pregunta, Sí, algunas cosas de aquí se la puede calcular como si fuera simplemente una ecuación cuadrática, por ejemplo, los vértices para graficarla, el vértice en claro. Y y el vértice en X. Por supuesto que sí. Justamente lo que estamos haciendo es, a través de la expresión matemática de la parábola, estamos obteniendo todos los valores que nosotros lo interpretamos físicamente, ¿sí? Pero estamos usando la matemática de la parábola, no estamos usando otra cosa, que es lo que lo observamos en todo momento cuando planteamos esta expresión, que es la y en función del tiempo. ¿Te das cuenta? Tiene tiempo al cuadrado, ¿ves? Entonces esto es una parábola. ¿Me sigues? Sí, sí. Es más, si yo graficara, observaría esta expresión, la graficara en el tiempo, vamos a ver justamente la parábola de la cual estoy usando y me estoy sirviendo para trabajar. Por último, nos pide la ecuación que se llama, a ver, ¿cómo le he puesto aquí? La ecuación de la trayectoria, ¿sí? La ecuación de la trayectoria, y esta tal vez es la más complicadita, ¿sí? Es la ecuación de la trayectoria. Es una ecuación en la cual nosotros, en vez de meter tiempo, relacionamos y x en una ecuación. Entonces, es y en función de x, ¿sí? Y en función de x va a ser igual a y0 más la tangente, tangente de θ 0 por x, eh, más o menos era. Ay, vamos a buscarlo por internet porque siempre me lo olvido yo. Puedo deducir, pero no tiene sentido. Se la deduce a la ecuación de trayectoria de esta expresión, cuando la introduces con esta expresión,
La introduce aquí y se deduce. Es sencillito, no es complicado. Pero no lo quiero hacer, así que la buscamos. Fíjense que en internet sale el toque. A ver. No quiero meter signo mal, por eso. Aquí está. Menos G sobre 2B0 coseno. Si era el menos. Aquí una fracción, x al cuadrado sobre, aquí es G sobre 2 por B0, es el módulo de la velocidad inicial, no es la componente X o la componente Y, ¿no? Aclaro. Por coseno cuadrado de θ 0. Todo esto al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la trayectoria. Sería esta la ecuación de la trayectoria que nos describe a nosotros, nos describe esta trayectoria que estamos viendo aquí, ¿sí? Yo podría plantear para ustedes un conjunto de y en función de x y me va a obtener a mí justamente esa trayectoria que estoy teniendo ahí. A ver si puedo hacerlo. Si me deja, lo hago. Aquí tendría que poner y, x, x, x. A ver. A ver, ¿por qué no me deja? No importa. Yo planteo x igual a... Aquí le pido que me calcule. Así que esto vamos a hacer aquí. Y y en función de x. Todos estos valores. Ahí está. Fíjense que ahí estaría la parábola que nosotros observamos arriba, que es la ecuación de trayectoria, y lo hago en base a esta ecuación y describo esta gráfica que estamos teniendo aquí, ¿sí? En base a plantear x y y, ¿sí? Aquí me pasó un poquito, así que vamos a darle un número menos. Uy. Fíjense, el máximo es 14.129, yo le voy a poner 14.129. Y ahí se observa cómo la parábola se forma y obtenemos la ecuación de la trayectoria. La trayectoria la obtenemos aquí a partir de la ecuación de la trayectoria. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hacemos o no se entiende? Si no hay respuestas. Chicos, yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes, digamos. O sea, yo esto lo doy nada más que para ayudarlos a ustedes. Así que si tienen dudas, yo soy el último eslabón que los puede ayudar. Así que traten de prestar atención, de consultar las dudas, porque después no hay tu tía. Bueno, después pueden ir a las clases de otros ayudantes o el viernes también me voy a volver a dar, pero
pero traten de consultar todo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio que hemos hecho recién? No, está bien explicado. ¿Nadie tiene dudas? Bueno. ¿Qué otro ejercicio quieren ver? No sé si tienen alguno que no hayan entendido, algo que quieren que hagamos. Sí, explico, no hay problema. Aquí el compañero por el chat nos pregunta sobre esta gráfica que hemos hecho aquí recién, que no lo he entendido bien. Esta gráfica, que es la gráfica de la trayectoria, es justamente cómo se vería es cómo se vería el proyectil si uno fuera sacando fotos a medida que va avanzando. Entonces uno vería cómo va dejando, si tuviéramos la manera, ¿has visto esos aviones, por ejemplo, que dejan una línea de humo? Entonces, si nosotros viéramos que es un avión que va con la línea de humo haciendo esto, este recorrido, nosotros veríamos el humo que quedaría esta parábola, digamos. Sería la trayectoria que ha seguido la partícula en el movimiento. Es lo que nosotros veríamos, eso es la trayectoria. Es lo que nosotros que veríamos que hace el objeto, el proyectil, el móvil, lo que sea. Entonces lo único que he hecho yo es graficarla, pero en base a quién, a la expresión, a la ecuación de la trayectoria. ¿Qué nos plantea? Nos plantea las diferentes alturas que va a tener para una posición en X determinada. O sea, nos da una función de Y con respecto a X. Entonces, fíjense, yo voy a plantear un X cualquiera, voy a subir y voy a encontrar un Y. Eso es lo que nos está dando. Entonces, en base a eso, yo grafico, fíjense que es una parábola. ¿Por qué? Porque yo tengo una función cuadrática. Y eso es justamente lo que estoy observando aquí. Una función cuadrática que, fíjense, ¿por qué es la concavidad hacia abajo? Porque la aceleración es negativa. Fíjense, porque el término cuadrático está negativo. Si esto fuera positivo, esto se iría para arriba. ¿Se entiende? Si yo lo cambiara aquí, fuera positivo, ven que va para arriba. ¿Y de qué va a depender, por ejemplo, de qué va a depender, a ver, por ejemplo, el ángulo inicial del término lineal, ¿no? Entonces, si yo cambio la tangente, o sea, cambio el θ cero, también me puede modificar las condiciones del problema. Entonces, fíjense, si yo cambio, en vez de ser 30 grados, fuera 10 grados, fíjense cómo va a cambiar esto. Se va a achatar de golpe. Fíjense, se achata, ni siquiera va a llegar a los 1400. Y como si yo cambiara y pusiera 45, por ejemplo, se va a hacer más alto. ¿Ven? Fíjense que va a seguir avanzando y va a tocar el piso, no a los 14.000, sino que va a tocar a los, por decirles, 20.000. Perdón, a los 20.000. ¿Ven? Bueno, toca menos de 20.000, toca en 1.600, supongamos. Pero es para que se den una idea de cómo las condiciones iniciales del problema van a modificar la trayectoria, tanto la gravedad, tanto la velocidad y tanto el θ cero. Fíjense que también el Y cero, porque ¿qué pasaría si el Y cero no era cero? En vez de partir de la altura cero, partiera de 100 metros, por ejemplo. Fíjense cómo cambia la condición del problema, y en este caso, fíjense cómo ya no parte de cero, sino que parte de 100. Y aquí si le seguimos dando, esto va a caer más abajo, entonces vamos a darle 15.000, por ejemplo. Cómo van cambiando las condiciones del problema y cómo va modificándose la trayectoria.
tanto por cambiar el Y0, cambiar el θ0, o también lo que podemos cambiar que es la B0. Si cambiamos la B0, también vamos a cambiar las condiciones del problema. Entonces fíjense, si le ponemos B0 diferente, por ejemplo, más grande, creo que era 400, vamos a ponerle 500. Fíjense cómo de golpe va a llegar mucho más lejos, porque le estoy dando más velocidad, entonces va a llegar más lejos y bueno, esto va a tocar que sean 25.000. ¿Ven? Más de 25.000, cerca de, no, perdón, en 22.500 más o menos va a tocar, ¿ven? Si yo le doy más chico, por otro lado, yo le doy 100, va a tocar más cerca. A ver, va a tocar en 1000 capaz. Ajá, va a tocar en 900, ¿ven? ¿Ven cómo cambia el problema en base a las condiciones iniciales que me van a determinar a mí cómo va a ser la trayectoria? Era 19.000, 14.129. Entonces, así es eso es lo que tenemos, la ecuación de la trayectoria. Nos da la parábola. ¿Estamos? ¿Se ha entendido esto? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada?